Gracias por estar acá. Gracias a Eve Uart por Uart o Uhart, como prefieres que te... En realidad es Uhart, si uno fuera correcto y europeo, pero como estamos en América Latina y en Buenos Aires, yo lo porteñizo y digo Uart, es así, Uart. Eve nació en Buenos Aires en 1932, se licenció... No, 32, no, 36. 36. Primer hierro. Diciembre del 36. Diciembre de 1936. Sabes que está mal entonces la internet, tenemos que corregirla. Yo quiero empezar preguntándote por tu vocación como maestra, pues en este momento en Colombia hay un gran paro de maestros que están de alguna manera pidiendo un lugar social que no se les ha reconocido en Colombia. No sé si en la Argentina pasa lo mismo, pero quisiera que me hablaras de tu vocación como maestra, para comenzar. ¿Vos querés que hable del paro o de mi vocación como maestra? Son dos o de cosas. Las dos. Ah, bueno. Del paro, yo no soy consciente de los motivos del paro. Tratándose de paro de maestro, tiendo a creer que puede ser justo, suelen ser por salarios, pero pienso que los maestros tendrían que pedir por salario y también por alguna cosa que tenga que ver con reformas educativas, por pensar un poco el tema de la educación también, es decir, alguna cosa que tenga que ver inherente al oficio o para mejorar la educación o algo así. Pero no tengo conocimiento en cuanto al paro de cuáles son los motivos y si tienen razón. Tiendo a creer que tienen razón, pero no, tendría que estar interiorizada. En cuanto a la vocación docente, sí, es mi segunda vocación, pero no es raro porque vengo de una familia de docentes, eran todos docentes, maestros, profesores, qué sé yo. Entonces me crié en ese ambiente, es como familiar para mí la docencia. Y la docencia tiene lo que no tiene la literatura, un efecto inmediato. Uno da una clase bien dada y ya vienen 4 o 5 a preguntar y todo eso. La da más o menos y bueno, prepara más o menos y es más o menos. No prepara nada y te sale desastre, te sale mal. Eso pasa con las clases. Pero allá son muy revueltos y los chicos piden límites. Y me decían, trabajé poco en secundario, 1 año o 2 nomás, después trabajé en la universidad. Me decían, cierro la ventana, eso están probando al profesor, para que el profesor diga, sí, no, las ventanas siempre abiertas o siempre cerradas. Como yo les decía, hagan lo que quieran, cierren, no sé, como quieran, qué sé yo, ya piensan que uno no tiene autoridad, no tiene... Los adolescentes piden límites. Como yo no les ponía, entonces eran desastrosas mis clases. Pero eso me pasa. En la facultad me fue bien, en la universidad me fue bien y en la primaria me fue bastante bien, sí. Sí, bien. ¿Cómo fue tu infancia? Has dicho en algunas entrevistas que no fue dices que vienes de una familia de maestros, pero no había, has dicho que no había un mundo de mucha lectura. ¿Cuáles fueron, si se quiere, tus primeras lecturas? ¿Cómo transcurrió tu infancia? Es lo que quisiera comenzar por ahí sobre tu vida. La infancia transcurrió, a ver, es muy amplio cómo transcurrió, son tantos años de la infancia que, por ejemplo, lo que sí recuerdo de la infancia, los viajes a la costa, muy aburridos. Un chico se aburre mucho de un viaje largo, un adulto tiene recursos, qué sé yo, piensa, lee, no sé qué, dice, bueno, vamos tirando cualquier cosa. El chico no, dice, ¿cuánto falta, quiero llegar? Me acuerdo de los aburridos viajes a la costa, me acuerdo de querer jugar mucho, jugar, eso es una cosa linda de la infancia, por jugar, yo jugaba hasta con mi enemigo, es decir, me acuerdo de una chica que era mala, fea, torpe, tramposa, qué sé yo, más no podía hacer, pero yo si quería jugar, estaba a mano, jugaba. La adultez no pasa eso, uno no alterna, ¿no? con gente, ya tiene sus prevenciones. He jugado mucho, me ha gustado, he crecido en un pueblo suburbano, Moreno, que queda a 36 kilómetros, esos pueblos que llaman dormitorios allá, que la gente trabaja en Buenos Aires, va y viene en tren. Mi papá trabajaba en Buenos Aires y yo vivía en Moreno. Y
Y tuve la ventaja de conocer muchas casas de muchos parientes. Y por lo tanto, los parientes tenían amigos en la casa de todos los parientes. Entonces es un aprendizaje muy grande para un chico. Y me parece que es lindo eso y no la crianza en la ciudad grande, donde los tienen que mandar, por lo menos en Buenos Aires, a clases de inglés, de gimnasia, de flauta dulce, de flauta traversa. Es decir, los tienen totalmente ocupados y no hay tiempo para jugar, ni jugar en la calle, ni hablemos, no se puede, ni nada. No hemos jugado en la calle, lo que fuera, la paleta, siempre, sí. Me ha gustado mucho hacer, y no había en ese momento ocasión, el juego, el deporte, la cosa física me gustaba. Y después fui a la Facultad de Filosofía, me quedé sentada en una silla a los 17 años y ya no practiqué nada más con el cuerpo, ni fui muy poco a los bailes y todo eso. Sino antes iba a los bailes y practicaba con el cuerpo. Practicaba cosas con el cuerpo. Después me dediqué a la mente. De todas las cosas. Entonces eso, yo soy tibio. Espíritu Santo me va a vomitar en algún momento. Entonces no quería ser tibia, quería ser, porque además había leído una clase de Paul Claudel. La juventud no se hizo para el placer, se hizo para el heroísmo. Entonces yo, para ser heroica y para ser ascética, me bañaba con jabón de lavar la ropa. Para ser una persona ascética. La adolescencia es una edad tan increíble que no se puede creer lo que suceda. ¿Y en esta adolescencia por qué decidiste estudiar filosofía? Por descarte, no, después por descartar las otras carreras, por descartar, tenía muy buen profesor de filosofía en quinto año y entré, pero ya la terminé la carrera, pero al tercer año ya me puse a leer muchísimo, segundo año me puse a leer literatura, pero siempre me han gustado los filósofos más literarios, o sea, Nietzsche, Kierkegaard, Simone Weil, qué sé yo, los filósofos que tienen más que ver con Platón, que tienen que ver con la literatura. ¿Cuál fue el fogonazo de esas lecturas que hizo que en 1962 publicaras tu primer libro que se llama Dios, San Pedro y las almas? ¿Hubo algún...? Cuando publiqué mi primer libro no tenía idea del mundo editorial ni de nada. Y un amigo de Rosario me prestó un sello inventado. Se inventaban sellos, se inventaban editoriales, como si vos lo llamaras un nombre editorial fraguado, porque la editorial que era uno o dos, qué sé yo, que se habían pasado la voz del sello, no había una editorial. Y ahí saqué ese libro, me lo pagué yo, me lo imprimí yo, contentísima. Me fui a Rosario, que era más barato para imprimir, y lo imprimían, me iba a una ciudad cercana, Buenos Aires, me iba ahí. Y sí, estaba muy contenta. Yo ni sabía que se presentaban los libros, nada, no sabía nada. Y me suscribí a una cosa que se llamaba Los Recortes. Que los recortes te mandaban los recortes de los diarios, porque no había internet, no había computadora, no había nada. Te mandaban los recortes. Y me mandaron 2 o 3 críticas. Y después, cuando uno se acostumbra a recibir críticas y todo, y básicamente a mí nunca me vapulearon, la verdad que no sé por qué, pero podrían haberme vapuleado algo para mover un poco el ambiente. Pero 2 o 3 críticas buenas, me agarró una sorpresa tan grande como... Me sorprendí, claro, era chica. Sí. ¿Cómo era el mundo literario de ese momento de los años 60 en Argentina? Había grandes figuras, estaba la omnipresencia de Borges, Cortázar estaba en París, estaba la Silvina Ocampo, en fin, había un ambiente literario muy fuerte. No, a Borges lo que hacían los escritores jóvenes era cruzarlo en la calle, lo cruzaban por la calle, estaba ciego ya, y entonces la gente lo cruzaba por la calle. Yo estaba con un escritor amigo, un poquito más chico que yo, amigo mío, y lo escuchamos. La verdad que yo me aburrí de escuchar a Borges, porque hablaba de los vikingos y de las sagas, con esa voz de él, así, todo eso. Era un discurso raro, qué sé yo, no me pareció ninguna cosa interesante lo de Borges en ese momento, ¿no? Digamos, después sí lo leí, qué sé yo.
Pero la gente, lo cruzamos por la calle, lo cruzamos porque había que cruzarlo. Eso pasó con Borges. Gracias. Ahora, ¿cómo fue la cosa de los 60, de los 70? Y claro, fue todo el asunto de mayo del 68, todo eso repercutió mucho, había mucha, y sobre todo en las facultades nuestras, filosofía, letras, mucha libertad sexual, digamos, tener relaciones era un deber, ¿no? Era como una moral, en vez de ser antes la moral era ser virgen, o qué sé yo. Acá la moral era como una militancia, era ir, sea lo que fuere, aventura, desventura. Pero uno lo mira ahora a lo lejos y dice, pero ¿qué hacíamos? ¿Qué era esto? Había que ir, había que hacer, había que... Era una cosa muy cómica. Sí, eso había. Y en la Facultad de Filosofía, cuando yo entré, lo que sí se usaba era hablar mal de los padres, porque eran pequeños burgueses, porque tenían oficios mediocres. No, porque no eran seres rutilantes, ni literatos, ni nada, eran pobres personas que hacían... Después te das cuenta que por lo menos fueron gente honrada, trabajó toda su vida, qué sé yo, valor y que aprecia de gran. Pero en ese momento no. Yo pensaba, por ejemplo, que mi papá era una persona mediocre porque era secretario de la Sociedad Francesa, que no hacían más que construir bóvedas y cosas para los muertos y todas esas cosas, que porque no se dedicaban a alguna actividad cultural o algo más brillante o más, qué sé yo. Y después no, después sí, como de costumbre, a los padres se los entiende 30 años después, que uno es joven. Y sí, eso. Y no, a mí lo que sí me extrañó fue salir de mi pueblo, de Moreno, que todavía era medio pueblo, aunque fuera suburbano, donde la gente se conocía, y la gente se saludaba así. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo está su cuñado, su hijo, qué sé yo? Qué lindo los chicos. Entonces la otra señora decía, no son lindos, son sanitos, decía cosas así. Llego al café de al lado de la facultad, porque vivíamos en el café, y había una joven, muy joven, pero que había tenido una nena de 6, 7 años, y dice de la nena, mi hija es un poco menos estrábica que Sartre. Yo digo, ¿qué? ¿Qué dice esta? Yo estaba acostumbrada a otro estilo de hablar de los hijos. Es un poco menos estrábica que Sartre. Así. Y toda la gente, claro, todos éramos medio sartrianos, y todos hacían los actos gratuitos de Sartre, pero siempre para jorobar a otro. Por ejemplo, entrar en una reunión en un departamento y poner la música y todo eso, y después tirar la llave a la mierda afuera para que no se... La llave afuera, hay que ir a buscar la llave y todo eso. Esas cosas, los actos gratuitos siempre los he visto para jorobar a otra gente. Hacían eso, hacían. Sí, bueno, eso pasó, mi juventud pasó un poco así, medio así. Primero me asombré, después había otra que había en otro bar, decía, no, en esta bar no entremos porque acá hay fantasmas, decía yo, fantasmas, ¿pero qué esta creen fantasmas? ¿Qué fantasma? No, era fantasma simbólico, lo que pasa es que yo venía del pueblo y era muy rotunda. Fantasma. Y todo me parecía medio raro. Y después tenía un amigo mayor, muy inteligente, que le interesaba la filosofía y la literatura, que me leyó mucho y me actuó como profesor de taller sin cobrar, porque no se cobraba, en ese momento lo hacía así, que tenían unas discusiones profundísimas y todo, y cuando el otro lo ganaba decía touché. Yo venía un chalecito de pueblo, nadie decía touché en mi barrio ni en mi familia. Claro, parecía un acto de esgrima, qué sé yo, que parece no sé. Bueno, eso. ¿Por qué se te ocurrió y por qué aparecen en esos libros ya esos atisbos de que la vida cotidiana es posible contarse y de que eso es
puede ser material literario, ese mundo popular, eso que estás diciendo, que captas muy bien en tu relato siempre, que es el habla de la gente, las casas de los vecinos, las familias numerosas? ¿Qué era lo que empezabas a intuir que iba a ser tu universo literario? No, yo nunca creí de chica que iba a ser escritora, nunca. Ni de chica, ni de grande, ni lo creo ahora. Escritor es en el momento que escribe, después tiene 10.000 roles. Es tío, pariente, viajero, qué sé yo, huésped, amigo. Escritores, no hay que postasear el rol del escritor, no es... Yo no creía que fuera a ser escritora de ninguna manera, aunque haría algunas cosas, pero no sé de chica en qué me fijaba de la gente. Era muy curiosa. Sí, un escritor es una persona muy curiosa. Un escritor es una persona muy curiosa y un poco chismosa. Es un chismoso refinado, nada más que refinado por las lecturas y todo eso. Si no sos chismoso, si no te interesan las personas, puede ser que seas describas bien los paisajes, pero si te interesa el mundo de la gente, y bueno, tenés que estar atento a lo que le pasa al otro, a lo que dicen, a lo que hacen, a cómo se mueven y todo eso, sí. Lo que yo tenía muy buena referencia, porque éramos muy antiguos de ese pueblo, tenía muy buena referencia materna, sobre todo, de la migración y de los abuelos italianos y de los abuelos franceses menos, porque son vascos y los vascos son más reservados en general, ¿no? O sea, los italianos no cuentan todo. Y tenía bastante referencia de la gente de un panorama de la gente de toda la vida del pueblo, cómo era cómo era el otro, qué decía, los chistes, las cosas, de dónde venían. Eso sí me contaban, en mi casa se hablaba de eso, ¿no? Eso sí, y me interesaba, y yo preguntaba, me interesaba. Pero en relación a lo que sí puede ser interesante de un escritor, que si quiere hacer personajes, tiene que tener sentido del lenguaje, escuchar los lenguajes, y sobre todo no vincularse solamente con escritores, porque todos más o menos vamos a pensar lo mismo y vamos a leer los mismos diarios, ¿sí o no? Y estamos informados por los mismos diarios, y no es tan fácil que un escritor tenga un pensamiento político creativo. Es creativo en literatura, ahora en política he visto gente que es creativa en política y es brillante, he visto poca, pero es brillante y me ha impactado. Pero no veo muchas opiniones brillantes entre mis amigos del mismo, ni mías tampoco, no se me ocurren muchas ideas. Un escritor me parece que es conveniente que esté abierto a gente de otros sectores sociales, una amplia gama, porque si no se produce un internismo grande, un internismo en que le ponen al personaje, por lo menos allá, el nombre de otro escritor, o qué sé yo. El nombre de un personaje tiene que ser de ese personaje, no puede ser inventado el nombre de un escritor o cualquier nombre. El nombre es un rumbo siempre. Entonces, si se pone más hacia afuera, va a escuchar los 1000 modismos que a mí sí me interesan mucho. Por ejemplo, me interesa mucho cómo habla la gente de campo, y me interesa mucho cómo habla la gente de mis provincias, o los paraguayos, por ejemplo. Paraguayos tienen un lenguaje sumamente especial. Aunque hablen castellano, la composición de las palabras está hecha sobre el guaraní. Entonces no dicen la casa mirando al lago, que tiene un hermoso lago ahí cerca de Asunción. Ponen casa mira lago. Casa mira lago. Los gays de Paraguay se llaman Paragay. Paragay. Los gays de Paraguay le dicen Paragay. Después de la guerra del Paraguay, bueno, no voy a abundar en eso porque por ahí no lo conocen, porque una guerra muy grande, guardaron plata, guardaron dinero, pero no dicen plata enterrada, hay un plata entierro, dicen. Un plata entierro, dicen. Y después también una mujer tenebrosa, en
en el sentido de oscura, no clara, todo eso, una mujer tiniebla. Es lindo, ese es precioso. Una mujer tiniebla, ese es hermoso, por ejemplo. Entonces, el lenguaje tiende a poco par, sustantivos entre sí. En los diarios paraguayos, que he leído mucho para captar el lenguaje, dicen, no dicen la ladrona de coche, la roba coche, dicen, y todo así con sustantivos. Son muy especiales. Y en la gente de campo he aprendido formas de pensar. Es decir, ¿qué es lo que me gusta? Ver formas de pensar distintas, formas de hablar distintas y formas de pensar distintas. Y eso lo he visto en la gente de campo, que son capaces allá, por ejemplo, de ponerle nombre a las vacas, la Rosalind, qué sé yo, le ponen nombres de mujeres, como si fueran a las vacas. O te dicen cosas sorprendentes. Un señor del campo me dijo, un caballo visto de frente es propiamente un cristiano, me dijo. Y bueno, un caballo. O si no, vos le decís, ¿ustedes se comen los animales? No, dicen, los criados a biberón no. Criados a biberón, nosotros son mascotas, los criados no, dicen, los criados a biberón no. Entonces te explican, ¿para qué me sirve viajar a mí, hacer crónica de viaje? Para aprender cosas nuevas. No tengo ya mucho para aprender de nuevo del mundo urbano, universitario, qué sé yo, lo he frecuentado 20 años en la facultad, o no, tengo los alumnos de taller, los veo, son clase media. En mi mundo quiero salir y ver otras cosas. Y el lenguaje es revelatorio, el lenguaje es muy revelatorio. Entonces, el lenguaje de clase es revelatorio de cómo piensa una clase, pero hay cosas que son totalmente transponibles de una clase a otra, otras no, son formas de procesar distintas. Entonces, en todo ese aprendizaje yo pienso que uno que escribe tiene... ¿Que escribe poesía? No, porque es como la música, se trata de sus sentimientos, pero el que es cronista o cuentista, sí, tiene que decirlo. Tiene que tener sentido del lenguaje del personaje. Pero me da la sensación de que eso popular en principio, en un país además tan intelectualizante como Argentina, fue difícil que pasara. Pienso por ejemplo en alguien como Manuel Puig. Manuel Puig desplegó todo el lenguaje de su pueblo, todo. Claro, pero digo, fue resistido un poco en principio esa idea de incorporar lo popular, básicamente. ¿A ti te pasó algo parecido o nunca? No. Ahora no hay ninguna resistencia. No, en ese entonces me refiero. En ese entonces, cuando yo empecé a ver, después cuando empecé a escribir o algo así, cuando empecé a escribir no escribía sobre cosas así, no hacía crónicas, hace poco, 10 años que hago crónica de viaje nomás y que puedo ver las diferencias o las semejanzas o lo que fueran. Resistencias no, resistencias hay en los alumnos del taller de cuando vos pones un personaje popular y un escritor popular o que dice voy para la casa o algo así. Entonces lee voy para la casa. Digo, no, ahí dice pa. ¿Y sabes qué significa eso? Que está negando una parte del mundo. Es como si pensara, es incorrecto escribir pa. Pa no es una cosa para escribir. Que lo diga, bueno, allá él si lo dice. Pero los que vamos a escribir, tenemos que escribir correctamente. Entonces está negando una parte del mundo, una parte del lenguaje, pero a la vez es negar una parte de la gente. Porque la gente dice pa, ¿o no? La gente dice pa, no, la gente no habla correctamente, no. Lo que pasa es que sí, nos han enseñado a hablar correctamente y entonces decimos, no, esto no puede ser, no puede ser pa. O no sé cómo dicen acá, pero en vez de ladeado, ladeado. O pasado también, ¿no? Pasado, ladeado, qué sé yo, también te corriges. Ladeado, pasado, qué sé yo. Igual te corrigen si el escritor es así. Pero hay un gran escritor argentino que es Mansilla del siglo XIX, que es el que inaugura el estilo argentino de escribir. Y Mansilla es militar y escritor, gran escritor y un corriente militar, digamos. Gran dandy,
iba por la calle Florida vestido a la última moda parisiense, y se fue a los indios ranqueles, que es un libro memorable, una excursión a los indios ranqueles, donde va con el objeto de perseguir a los indios del sur, porque van a trazar el ferrocarril, a que se vaya a la cordillera, que se vayan a tierras más cordilleranas, para dejar, o sea que se van con toda la impronta de lo que era el siglo XIX en relación a los indios, por las buenas o por las malas. Describe todos los toldos, describe cómo lo reciben, describe todo, y eso es extraordinario, pero la cortedad porteña un poco del tiempo, dice, ¿en serio? Le dicen, che, Lucio, ¿estuviste entre los ranqueles? No, ¿qué vas a ir vos, si vos sos un dandy? Es decir, la idea de cómo un dandy puede ir entre los ranqueles. Es decir, la misma persona que se viste para ir a la calle Florida puede estar con los indios durmiendo al aire libre, con la curva, como hacía y todo eso. Es memorable lo que escribe Mansilla. Y Mansilla dice lo siguiente: la mayoría de la gente le gusta ver cómo escriben los españoles, que escriben con retórica y floripondios y florido y todo eso. Yo no. Yo escribo como hablo, porque escribo para comunicar algo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Escribir es comunicar. Escribir es comunicar. Escribir no es escribir bonito, precioso, ni nada. Por eso dice, en Buenos Aires no han tenido en cuenta el malogrado, porque murió joven Fray Mocho, que es un seudónimo de uno que escribe así cuentos con un personaje campero, criollo, que es dilateado, eso, lo otro. Buenos Aires no lo ha aceptado del todo. No lo ha aceptado por eso, porque cree que escribir es como escriben los españoles, como escriben con floripondio, con retórica, etc. Para mí no. Para mí escribir es comunicar. Y yo creo que ahí empieza el estilo argentino, que es más directo. Escribe como habla. Mansilla es un personaje total. Mansilla es un personaje total y una gran experiencia del mundo, con la experiencia no solamente del mundo de los indios, sino de todo el mundo, porque viajó por todos lados, y sumamente interesante. Pero transcribe diálogos con los indígenas. Les cuento solamente uno cortitísimo. Él no le importaban las alimañas, dormía al aire libre muchas veces cuando había ranchos con muchos animales y todo eso, pero se cuidaba las manos. En el desierto se cuidaba las manos. Se cuidaba las manos y llevaba unos guantes. Entonces va un indio y le dice, ¿qué es eso, che? Le dice, pero se dice, che, ¿qué es eso, che? Le dice. Y entonces le dice, ¿yo cómo le explico a este qué es eso si no lo había visto nunca? Entonces le dice, esos son botas de las manos. ¿Cómo le explico? Claro, son botas de las manos. Entonces el indio dice, cosa buena, cosa linda, cosa buena, dice, cosa linda, dando botas de las manos, dando, sí, dando botas de las manos. Y dame botas de las manos. Entonces le dice, no, dice Mansilla, que no quería desprenderse de sus guantes, que era su elegancia en el desierto, te los presto, le dicen. Y entonces se los presta, pero el otro no se los quiere sacar, porque es un objeto tan valioso, guante, porque vale por su valor. Dice Mansilla, te los compro. Te los compro. No, dice, se los queda. Dice, vos cristiano rico, yo indio pobre. Un indio vivo, yo indio pobre. Vos cristiano rico, le dice. Pero es delicioso en muchísimas cosas, muchísimas interesantes. ¿Qué fue lo que me movió a mí a trabajar el tema de las comunidades y ir a ver distintas comunidades indígenas en el país, que son todas distintas, y ver en qué están y cuál es el contexto y cómo son? Porque yo creo en la mezcla, yo creo que todo este mundo o es mezcla o va a la mezcla total, y entonces ver cómo se adaptan, ver cómo funcionan, ver cómo piensan, todo eso me interesa profundamente. ¿Por qué elegiste el relato, Eve, sobre la novela que generan tus historias? Y además que al hacerlo también amplíes un poco hablando de algo que a mí me gusta mucho, y es que tú defiendes la...
los géneros se están mezclando, el cuento y la crónica. Vos podés decir que es un cuento acronicado o una crónica que parece un cuento. Los géneros ahora, salvo la novela, ¿no?, que tiene lo suyo. Me parece que el cuento o la crónica es una forma de contar algo intensamente, con pocas palabras, y es un género, en general uno no elige por cuestiones teóricas, sino donde se siente cómodo. Uno no elige tanto por razones teóricas un género, sino que hace aquel en que se siente cómodo. Me siento cómodo en el cuento, vamos a hacer cuento. No.